El ordeño es una operación por la cual se extrae leche de la glándula mamaria de la cabra. Siempre hay que tener en cuenta los factores que pueden afectar la lactancia, como las condiciones ambientales, la genética, el número de partos, el número de crías, la alimentación de la cabra y la sanidad. La ubre de la cabra está constituida por dos compartimientos, separados por tejido conectivo. Cada uno de estos compartimentos es irrigado por una arteria que se subdivide para llegar a todas las partes de la ubre. Los capilares entran en contacto con los acinos o alvéolos, estructura básica de la ubre, y con las células epiteliales, que son las productoras de leche que se vierte en el lumen. Estos acinos se encuentran agrupados y forman lóbulos de la ubre. Los nutrientes necesarios para la síntesis de la leche son transportados por el sistema sanguíneo hasta las células epiteliales del acino. Estos nutrientes, tales como ácidos grasos volátiles, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, son absorbidos por el sistema digestivo y transportados al hígado, donde son metabolizados. Luego son repartidos por el sistema sanguíneo a todo el organismo, incluyendo la ubre. La síntesis de leche depende de la disponibilidad de nutrientes en la sangre, del flujo de sangre y de la absorción de nutrientes por la glándula mamaria, que es controlado por el sistema endocrino del animal. Durante el periodo de lactancia se incrementa la movilización de grasa, proteína y glucosa de la periferia hacia la glándula mamaria. Esto es ayudado por un cambio en la distribución sanguínea, que permite a la ubre absorber los nutrientes requeridos para la síntesis de la leche. Para que los elementos que contiene la sangre se incorporen en las células de los acinos, es necesario que la corriente sanguínea sea lenta. De ahí la sangre llegará por la vena externa mamaria a cada lado de la mama y se distribuirá por un sistema capilar amplio y vuelve a transitar por las venas. Otros componentes de la leche, como las inmunoglobulinas, son transportados por un acarreador hasta el lumen. Todos los movimientos y transporte de componentes de la leche hacia el lumen desde el acino son constantes y solo son limitados por el aumento de la presión intramamaria inducida por el término del ordeño. Esta presión rompe la unión entre células epiteliales, lo que fuerza el retorno de los componentes hacia la sangre. Muchos autores estiman que es necesario cerca de 500 litros de sangre para producir tan solo 1 litro de leche. En relación con el ordeño, las fases más importantes del proceso de producción de leche son la eyección o vaciado de los alvéolos mamarios, el descenso de la leche a la cisterna y la salida de la leche, ya sea por ordeño o por amamantamiento. Durante la gestación de la cabra, la producción de estrógenos y progesterona impide la secreción de leche. Estas hormonas a su vez facilitan el secado. En el momento del parto de la cabra, la secreción de progesterona disminuye, dando lugar a un equilibrio entre las hormonas que desencadenan la actividad de la glándula mamaria. Por otra parte, esta disminución permite la secreción de oxitocina por la hipófisis al final de la gestación y de prolactina, que participa en la actividad de la glándula mamaria y en la secreción de leche, más el estímulo sobre el pezón que ejerce la cría o el ordeño manual o mecánico. En el momento del ordeño, la leche se encuentra almacenada en dos niveles: la contenida en la cisterna, denominada leche cisternal, y el resto, denominada leche alveolar, distribuida por la red de canales y alvéolos de la ubre. La extracción de la leche almacenada en la cisterna de la ubre puede realizarse por gravedad, una vez superada la apertura del esfínter del pezón, por acciones realizadas por el cabrito, el ordeñador o la máquina de ordeño. Sin embargo, la extracción de la leche alveolar necesita del mecanismo neurohormonal de la eyección de leche. Según Buxade, el reflejo neuroendocrino o de eyección es fundamental para evacuar la mayor parte de la leche contenida en la glándula mamaria de un animal. La calidad de los estímulos periféricos, como la presencia del cabrito, la entrada a la sala de ordeño, la presencia del ordeñador, utensilios de ordeño, entre otros, a los que el animal se encuentra sometido, juegan un papel importante en el reflejo de eyección. Los estímulos producidos por el ordeño son percibidos por el sistema nervioso central a nivel mamario en los receptores sensoriales de la ubre, que están en conexión con nervios aferentes que envían la información hacia los centros superiores a través de la médula espinal, cuyas aferencias acaban de forma difusa en el hipotálamo. En las células neurosecretoras del hipotálamo es sintetizada la oxitocina, que tras la llegada del estímulo correspondiente al hipotálamo se envía la orden a la hipófisis para que se libere esta oxitocina al torrente sanguíneo.
Cuando la oxitocina llega a la ubre, se acopla a los receptores alfa-beta específicos que están en las células que rodean los alvéolos, de manera que por acción de la oxitocina se contraen y obligan a la leche allí contenida a descender hacia la cisterna de la ubre. Brookmeyer menciona que la liberación de oxitocina como consecuencia de una estimulación táctil de la ubre ocurre en 30 segundos y su concentración aumenta en el primer minuto de ordeño. Es por eso la necesidad de un ordeño rápido, para obtener una eficiencia máxima de la oxitocina. Una vez terminado el ordeño y la mama vacía, la actividad glandular se reinicia. En un sistema de producción caprino es necesario efectuar una selección de animales constantemente para mantenerlos de mayor producción de leche. Una buena selección se logra fácilmente si el productor lleva registros de peso al nacimiento y de la producción de leche de las cabras. Contar con datos de cada ejemplar es muy importante cuando la característica depende más de la herencia que del manejo que se dé al animal, como ocurre en el caso de la producción de leche. Ducoy menciona que es importante considerar algunas características físicas que presentan los animales y que permiten su selección o eliminación del hato, entre ellas las siguientes. El animal lechero es anguloso, con huesos fuertes y bien delineados. Debe ser fino, recto y largo, y descansa dentro de los hombros. Además, la garganta debe estar libre de masa muscular. Debe estar bien definida, sin inclinación excesiva y formando un ángulo con las vértebras, además levantada hacia arriba de la punta de los hombros. Son anchas formando una cavidad torácica más voluminosa, dando al animal mejor capacidad respiratoria. Debe ser delgada y flexible. Debe estar bien aprobada y sin ningún tipo de defectos. Los miembros anteriores deben ser verticales y con buena separación, dando origen a un amplio pecho, mientras que los miembros posteriores serán arqueados interiormente y descarnados, lo que proporcionará que las ubres se alojen con facilidad cuando estén llenas. La capacidad total de la cabra lechera está determinada por la combinación de la longitud, anchura y profundidad del cuerpo. El tamaño y la estatura también es importante, ya que aumenta la capacidad que necesitan los órganos abdominales y torácicos. La glándula mamaria es el órgano fundamental en la secreción láctea. La forma de la ubre de la cabra tiene gran importancia y ayuda en la selección del ganado. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de ubre y los pezones. El ordeño se puede realizar de manera manual o de manera mecánica. El ordeño mecánico se considera más higiénico, cómodo y rápido, siempre teniendo en cuenta la presión y succión de las pezoneras. Este tipo de ordeño permite ordeñar el doble de animales por hora que el ordeño manual. Primero, las cabras deben ser trasladadas con calma a las mangas de ordeño. Los animales deben ser sujetados en una cornadiza, con un comedero siempre disponible. Además, deben haber puertas de separación entre los animales. Luego se procede a limpiar las ubres y posterior a la limpieza se eliminan los 2 o 3 primeros chorros de manera manual. Después se colocan las pezoneras por un tiempo determinado. Cuando ha finalizado el ordeño, se sacan las pezoneras y se aplica un sellante con yodo para evitar la entrada de microorganismos. Se abren las puertas y se trasladan las cabras a sus corrales. La higiene de las maquinarias y de la sala de ordeño es un aspecto clave para la calidad de la leche y la sanidad del ganado, ya que evita la contaminación con microorganismos patógenos. En el caso del ordeño manual, se debe contar con una manga elevada dentro de una sala de ordeño. Esta debe ser cerrada y debe tener accesos orientados en sentido contrario al viento. La sala y las mangas deben ser de un material no absorbente ni poroso. Las mangas deben tener puertas para que el animal no salga durante el proceso de ordeño. El traslado de los animales a la sala de ordeño debe ser con calma para evitar que los animales se golpeen. El masaje de la ubre y de los pezones son estímulos importantes para la bajada y salida de la leche. Además, el ordeño debe ser una rutina diaria con horarios predeterminados y establecidos a los que las cabras se acostumbrarán.
Previo al ordeño se deben limpiar los pezones, de preferencia con agua tibia mezclada con un poco de yodo. Posterior a este lavado se secan los pezones. Luego se procede a ordeñar eliminando los 3 primeros chorros de leche que puede estar contaminada. El proceso de ordeño debe ser hecho a fondo, es decir, dejar la ubre con la menos cantidad de leche residual posible. Por último, luego de terminar el ordeño y antes de sacar a los animales de la sala, es necesario aplicar un sellante en los pezones para mantener a la ubre sana. Esta práctica consiste en sumergir cada pezón en un desinfectante que contenga yodo disuelto en agua para disminuir la carga bacteriana y la probabilidad de nuevas infecciones de la glándula. Terminando este proceso, las cabras son retiradas de la sala de ordeño y trasladadas de regreso a sus corrales.